tengan todos ustedes. A continuación les vamos a presentar un tutorial acerca de los enlaces químicos. Nuestra compañera Irene nos dirá los siguientes temas. Mi tema que me va a tocar a mí será acerca de los enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. Enlaces químicos, la palabra enlace significa unión. Entonces en este caso, como vamos a hacer enlaces químicos, la palabra enlaces químicos significa unión de dos o más átomos. Hay tres tipos de enlaces químicos: iónicos, covalentes y metálicos. Los iónicos son los que están compuestos por un no metal y un metal. Los covalentes, como su palabra lo dice, está compuesto por dos iguales, o sea, en este caso, por ejemplo, un no metal, el otro elemento tendría que ser un no metal. Los metálicos, como su palabra lo dice, tiene que ser un elemento de la tabla periódica metálico. Para que me entiendan un poco mejor, voy a hacerles unos pequeños ejercicios acerca de los enlaces iónicos y covalentes. No les voy a hacer de los enlaces metálicos porque ya eso es de lógica, ya es un poco más fácil, son metálicos. En este caso tenemos potasio, 2 de potasio y oxígeno. Como tenemos 2 de potasio, sería menos 1 y menos 1. En medio quedaría el oxígeno. El oxígeno maneja electrones de más 6. Entonces, en este caso, como no son covalentes, tendría que pasar el potasio, tendría que pasarle sus electrones al oxígeno y el otro potasio al oxígeno. Entonces, ya al hacer eso es donde se pueden hacer y es donde está esta fórmula, donde se convierte en esta fórmula. Esto sería como el potasio es un metal y el oxígeno es un no metal, sería un enlace iónico. Este sería el pequeño ejemplo acerca de los enlaces iónicos. El de abajo es carbono y oxígeno. Entonces, el carbono es un no metal y el oxígeno es un no metal. Como son iguales, sería covalente. Entonces, carbono tiene 4 electrones y el oxígeno tiene 2, sería menos 2. Y como no son covalentes, entonces el oxígeno tiene que pasar sus electrones al carbono. Y cuando ocurre esto, que se juntan, es donde se puede armar la fórmula. Ya con estos pequeños ejemplos terminamos acerca con mi tema y mi compañera Susana viene con su tema del octeto. Por ejemplo, el neón. El neón ya tiene 8 electrones. Los electrones serían las bolitas rojas. Entonces el neón ya cumple con la regla del octeto, ya que tiene 8 electrones. Pondría otro ejemplo, por ejemplo, el oxígeno y el radio. El oxígeno tiene 6 electrones. Y el radio tiene 2 electrones.
Si los unimos, los dos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Esto cumpliría la regla del octeto. Yo, nuestro compañero Antonio nos va a venir a explicar sus temas de nuestro tema. Bueno amigos, como ya le dijimos en el inicio, mi tema trata sobre la formación y propiedades en un enlace covalente. Una de las propiedades en un enlace covalente sería que si tenemos dos metales como el silicio y el fósforo y estos están incompletos, estos no metales tienden a jalar los electrones de otro compuesto. Al jalarlo, los dos combinan electrones y forman un octeto, que sería la suma de todos sus electrones. En los enlaces covalentes existen varios tipos: el no polar, el polar y el coordinado. Estos mismos forman enlaces covalentes. Por ejemplo, existe el simple, que tenemos aquí su ejemplo. Este es un enlace covalente simple, que aquí, como notan, desglosa el compuesto que es H2O, que sería agua. De ahí tenemos el enlace covalente doble, que aquí solo se forma de un solo compuesto, que es el oxígeno. Estos mismos este enlace covalente, al tener cada dos átomos, este enlace se combina y hay un par entre ellos dos. Acá comparte dos pares de electrones. Bueno compañeros, continuaremos explicando otro tema, que son las fuerzas intermoleculares. Y el otro subtema que les comenté, fuerzas intermoleculares, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Dice que las fuerzas intermoleculares son aquellas que están asociadas entre sí cuando están en un estado de líquido y gaseoso. Pues como observamos en el ejemplo, aquí son los electrones. Si los unimos, son electrones que son de forma positiva. Y viceversa, si unimos estos dos, son los electrones que están de forma negativa. En las fuerzas intermoleculares también tenemos otro subtema, que serían fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas son más débiles, enlaces covalentes, e incluyen la atracción de los electrones de un átomo por el núcleo de otro átomo y la consiguiente redistribución de la carga electrónica en las moléculas. Como pues nos explicó como la pequeña definición que les acabo de decir, en sí son más débiles que las fuerzas intermoleculares que tenemos acá, pero en un enlace covalente. Todo esto nos lleva a otros mini subtemas, que serían la atracción de dipolo-dipolo. También que esta consiste entre moléculas polares e iguales o diferentes. También tenemos otra, que serían la atracción entre dipolo-dipolo inducido, que más o menos esta atracción entre dipolo-dipolo inducido se presenta en una molécula polares o iguales, y se acerca a una polar e induce en ella. También tenemos otro mini subtema en estas mismas fuerzas de Van der Waals,
fuerzas de London. Que estas consisten cuando unas moléculas no polares son sometidas a un factor externo. O se hace la disminución de su temperatura cuando se aproximan entre sí, provocan un movimiento desordenado. Y pues aquí tenemos una pequeña parte de lo que es las fuerzas intermoleculares en un enlace covalente. Gracias por haber puesto atención y ojalá y les sirva este pequeño tutorial para sus clases de química. Bueno amigos, esto fue todo. Espero le hayan entendido los temas que aquí explicamos, que fue la regla del objeto, los enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Y las propiedades de un enlace covalente.